Cuando venimos a oír la palabra del Señor, déjeme decirle que algo sucede. Siempre algo sucede. Siempre que Dios nos habla, algo sucede. A veces de pronto la gente no lo dice, ¿no? Todos no dicen, pero uno se va pensando y uno se va diciendo, Dios me habló hoy. Porque creo que para eso oramos. Cuando oramos y le decimos al Señor, Señor, háblanos, que tu palabra llene nuestros corazones, lo que estamos es esperando que Él nos hable y que nos haga reflexionar. Y no solo que nos haga reflexionar, sino que esa palabra que trae a nuestra mente nos ayude a cambiar. ¿Cuántos tienen el propósito de cambiar? ¿Cuántos queremos ser mejores cada día? Recuerde que ese es un propósito personal. Cada uno en su propia voluntad decide si quiere cambiar, decide hasta dónde quiere llegar y decide si quiere guardar y poner por obra la palabra. El trabajo más grande que nosotros tenemos, anoche estábamos hablando un poco de eso. Yo le estaba diciendo a la iglesia, a los hermanos y amigos que estuvieron en el culto, que una de las cosas más difíciles y una de las tareas más difíciles que tenemos es realmente poner por obra la palabra. Amén. Y que uno encuentra gente que aún en la iglesia tiene muchos años oyendo la palabra, pero parece como el Señor lo dijera, ¿no? A veces somos oidores, pero no ¿qué? Hacedores. Y yo le hago mucho énfasis en eso, porque cuando incurrimos constantemente en esa problemática, tenemos problemas personales, tenemos problemas matrimoniales, tenemos problemas familiares, tenemos problemas en lo que se llama vida cristiana. Pero todo aquel que pone por obra la palabra, recuerde que el Señor nos comparó, Él hizo dos comparaciones. Y Él dijo, aquel hombre prudente es aquel que oye la palabra y la guarda, ¿y qué más? La pone por obra. A ese hombre prudente yo lo voy a comparar con el hombre que edificó su casa ¿sobre qué? La roca. ¿Y qué vino? Los vientos, los ríos, los problemas, las dificultades, pero esa vivienda se mantuvo ¿qué? Ese hombre, esa mujer se mantuvo firme. Sus convicciones, su vida cristiana, su santidad, su fidelidad a Dios, su comportamiento como cristiano. Dice, pero hay otro que es el hombre necio. Y la característica de este necio es que él puso su casa ¿sobre qué? La arena. Y vinieron los ríos y vinieron la lluvia. ¿Y qué pasó con la casita? Se la llevó la tempestad. Recuerde que nosotros vivimos en medio de un mundo donde hay mucha tempestad, donde hay muchos problemas, muchas dificultades, muchas influencias, y además de eso, un enemigo que quiere destruir nuestras vidas y que está al acecho. De ahí la importancia a que nosotros seamos hallados sobre esa roca que se llama Cristo el Señor. Amén. Que nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra vida espiritual esté asegurada sobre la roca que es Cristo el Señor. Todo aquel que asegura su vida sobre la roca, ahí permanecerá firme hasta la muerte o hasta que el Señor venga por la iglesia. ¿Qué tal si oramos por la iglesia? Oramos todos los unos por los otros, ¿sí? Así dice la Biblia. Oramos por las familias, oramos por los matrimonios. El martes tenemos la escuela de parejas, va a estar con nosotros la hermana Marley Rodríguez predicando. El sábado tenemos la escuela para jóvenes. El sábado pasado la escuela de jóvenes tuvimos 27 jóvenes aquí, hermanos. Una tremenda bendición. El próximo sábado los invitamos también, invite jóvenes, invite amigos y los padres de familia, todos vamos a estar aquí, porque recuerde que esto no vale nada. Esta escuela de parejas, esta escuela de jóvenes, esto se hace con el fin, ¿sabe con el fin de qué? De que seamos mejores, de que aprendamos y de que mucha gente llegue a los pies del Señor. Que nuestros hogares, mire, yo estaba pensando, porque yo me pongo a trabajar con el tema de las conferencias, y cada que traemos conferencias en el tema de las parejas, dice el hermano Giovanni, todo el semestre tenemos nosotros ya enseñando a las parejas. Por eso debe haber un mejoramiento en la calidad de vida de las parejas de la iglesia. Amén, amén. Si eso no sucede, quiere decir que no estamos poniendo por obra. Y el que no pone por obra, hermano, tarde que temprano recibirá unas terribles consecuencias. Amén, amén. Pero cuando nosotros ponemos por obra la palabra, hermano, tenemos bendiciones de parte de Dios. Amén. Entonces recuerden que tuvimos un seminario que le llamamos macho pero afectivo, y nos dieron muy duro a los machos. ¿De acuerdo? Que las mujeres estaban como muy contentas ese día. Pues los invito a todos los varones el martes, ¿oyen? Porque vamos a decir amén. Porque les van a enseñar a nuestras esposas
¿Cómo es que la mujer sabia edifica su? No, matrimonio. Es que la Biblia dice la casa, pero queda muy grande. Entonces el tema lo vamos a manejar solo con matrimonio. La mujer sabia edifica su matrimonio. Entonces no se la pierda, venga, yo no sé quién, por eso no la di yo. La hermana Yasmín le dijo que la diera a mi esposa, pero pensamos y dijimos, no, nosotros queremos sentarnos a oír. Tenemos un campamento, tenemos un campamento, pero yo creo que voy a alcanzar a llegar. Yo me voy a venir porque yo quiero estar en esa enseñanza. Y me voy a venir a oír qué Dios me quiere decir a mí en ese día también. Porque todos queremos que Dios nos hable. Entonces, oremos por la iglesia, por el trabajo que estamos haciendo, por estas escuelas, por los jóvenes, por las familias, los matrimonios, por nuestros hijos. Yo creo que hay mucho por qué orar. Y recuerden que nosotros tenemos al Señor en el corazón. Amén. Miren, la esperanza más grande que tenemos es al Señor en nuestra vida. No olvide esto nunca, que si Dios, con Dios en el corazón, no podemos solucionar los problemas, no hay nada que hacer. Y eso es como muy triste, que uno no pueda solucionar sus problemas y sus dificultades de cualquier índole, sabiendo que tenemos al Señor en el corazón. Por eso nos levantamos todas las mañanas a declararnos en victoria. Y aunque a veces nos desanimamos, a veces vienen pruebas, a veces uno hasta quisiera renunciar, pero vuelvo, y no es que me pare, doblo mis rodillas y le digo, Señor, sígueme sosteniendo, amén, sígueme guardando, sígueme dando, Señor, la fuerza y la capacidad para estar en pie. ¿Qué tal si le decimos eso esta mañana? Que nos dé fuerzas. ¿Alguien necesita nuevas fuerzas? Amén. A ver, oremos al Señor. Bendito Dios. Soberano y eterno Dios, soberano Dios de la gloria, tú que eres grande y poderoso, Señor, tú que conoces nuestras vidas, que conoces, Señor, tu pueblo, que conoces las necesidades que hay en nuestras vidas, personalmente, matrimonialmente, familiarmente, en la vida personal, en cuanto a nuestro comportamiento como cristianos. Señor, permítenos ser mejores cada día. Señor, influencia nuestra voluntad. Aunque humanamente a veces, Señor, somos débiles y no podemos entender, Señor, ni nuestros propios errores. Yo te ruego esta mañana que nos des sabiduría e inteligencia, Señor. Que podamos conducirnos con la prudencia que tú quieres, con la inteligencia, con la sabiduría. Que nuestra voluntad sea fortalecida para hacer el bien. Que el amor tuyo, Señor, que excede todo conocimiento, inunde nuestros corazones de modo que podamos vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Y que podamos amarnos los unos a los otros sin buscar, Señor, más que el bien de mi prójimo. Ayuda a tu pueblo, bendice la iglesia, bendice cada matrimonio, bendice, Señor, cada niño, bendice cada familia, bendice a los ancianos, bendícenos, Señor, esta obra, esta iglesia, bendice a los amigos, los que vienen continuamente al culto, y que todos podamos ser llenos de tu gloria, que todo problema, toda dificultad que se presenta, podamos superarla en el nombre de Jesús. Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cualquier problema, cualquier dificultad tendrá solución con tu ayuda, con tu palabra, si la ponemos por obra. Y esta mañana aquí hay un pueblo que quiere poner por obra tu palabra. Aquí hay un pueblo que quiere hacer tu voluntad. Aquí hay un pueblo entendido, Señor, que conoce tu palabra y sabe que con tu ayuda podemos salir adelante. Presentamos nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Creo que necesitamos oír la voz de Dios. Un encuentro con Jesús, así se llama la predicación. No voy a enseñar, esta no es enseñanza. La araña la dejamos para dentro de 8 días, para terminar la serie de Son animales, pero son más sabios que los sabios. Hoy voy a predicar. Anoche prediqué con ganas y le dije que hoy iba a predicar con más ganas todavía. Entonces, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos hable. Porque tal vez alguien necesite encontrarse con Jesús. Yo soy el primero que en esta mañana necesita encontrarse con Jesús. Porque cuando nos encontramos con Él, recuerde que algo sucede, hermanos.
Oremos, bendito Dios, una vez más. Te rogamos que nos hables. Te rogamos que nos bendigas, Señor. Yo voy a anunciar tu palabra que es verdad. Yo voy a predicar el mensaje, Señor, que no es mío. Yo voy a predicar el mensaje que es tuyo, Señor. El mensaje que da testimonio de tu gloria, de tu amor y de tu misericordia. Te rogamos que nos bendigas a través de él. Que esta palabra bendita, Señor, de la cual tomo base para exponer tu palabra, llene los corazones de los amigos y de los hermanos. Y que todos, en un mismo sentir, en un mismo propósito, podamos acercarnos a ti en esta mañana para llenarnos de tu gloria, de tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Siéntese, tenga la bondad. ¿Cuál es el tema de la predicación? Léalo todos conmigo, por favor. Un encuentro con Jesús. Así es, así se llama el tema. Vamos a meditar aquí en la base bíblica. Vamos a tomar la base bíblica que está en el libro del profeta Isaías, el capítulo número 61 y el verso número 1. Libro del profeta Isaías, el capítulo número 61 y el verso número 1. Vamos todos a leerlo, a meditar en él, y de aquí vamos a partir con la enseñanza que hemos traído en esta mañana. Libro del profeta Isaías, el capítulo número 61 y el verso número 1, que a la letra dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Lo leemos todos a una sola voz? Leámoslo todos a una sola voz para que tengamos una mejor comprensión del texto. Todos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Cuando nosotros leemos un texto como estos, que es un texto de carácter profético, aproximadamente 750 años antes del cumplimiento, Dios utilizó a los hombres llamados los profetas para traer el mensaje de la palabra, y para que a través de la revelación del Espíritu dada a aquellos hombres pudieran exponernos el mensaje, pudieran hablarnos aún profética y escatológicamente de los acontecimientos venideros. Hablar de este texto hace referencia a la manifestación del Mesías. La forma como el escritor está hablando, como el profeta anuncia lo que sucederá, es importante. Nos impacta y nos llena de esperanza y de aliento en esta mañana. Amén. El mensaje decía que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Y para qué? ¿Cuál era el propósito? Cuando Él se manifestara, ¿qué era lo que el mundo entero tendría que ver y de qué serían testigos? Porque me ha enviado ¿a qué? A predicar buenas nuevas. Anoche estábamos hablando del poder del Evangelio. ¿Y qué fue lo que les expliqué? Que la palabra Evangelio en su original griego, ¿qué es lo que significa? Buenas nuevas. Y uno va a encontrar a lo largo de la Biblia y aún en el registro veterotestamentario vamos a encontrar que desde antes de manifestarse Jesús al mundo, ya la palabra me decía que cuando Él se manifestara traería buenas nuevas. ¿Qué es una buena nueva? Una buena noticia. ¿A cuántos les gusta oír buenas noticias? Creo que lo que el mundo de hoy necesita oír son buenas noticias. Nosotros, desde que conocimos a Jesús, estamos oyendo buenas noticias. Y eso ha cambiado la perspectiva de nuestra vida, porque antes oíamos malas noticias y en nuestra propia vida, en nuestros propios hogares, vivíamos y sufríamos a causa de las malas noticias. Pero gloria a Dios esta mañana, porque un día nos hablaron de la buena noticia del Evangelio y esa noticia cambió nuestras vidas. Y hoy estamos llenos de gozo y de esperanza. Él va a dar buenas noticias. ¿A quiénes? A los abatidos. ¿A quiénes? A los abatidos. Ahora vamos a ver en una raíz griega lo que significa la palabra.
Él viene a vendar a los quebrantados, de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos darles ¿qué? Apertura de la cárcel. ¿Cómo le parece el trabajo que vendría a desarrollar aquel Mesías? ¿Cómo le parece? ¿Cuál era el propósito? De suplir la necesidad que el hombre tenía. Cumplido el tiempo, encontramos 750 años después, encontramos a este Jesús que era el Mesías prometido, de quien el mismo Señor había dicho: mire, yo mismo que hablo, he aquí estaré presente, y cuando yo me haga presente, entonces los cojos saltarán, los sordos oirán y los mudos hablarán y verán la gloria del Señor. Y cuando yo leo el texto de San Lucas, empiezo a ver el cumplimiento. Los mismos hombres, los fariseos, los judíos de aquel tiempo, tuvieron que ver cuando Jesús empieza a leer en la sinagoga el rollo y empieza a leer la misma escritura que hablaba de él. Dice de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí. Mire el cumplimiento. Jesús empieza a leer el libro, el rollo del profeta Isaías: por cuanto me ha ungido, como quien dice, es Él, soy yo, en mí se cumple esta palabra. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Me ha enviado a qué? ¿A sanar a quién? A los quebrantados. A los quebrantados. Ahora vamos a ver qué significa esto de quebrantados. A pregonarle libertad a los cautivos. Esto de pregonarle libertad a los cautivos, ¿cómo suena? Pongámoslo en término actual. ¿Cómo suena eso? Libertad a los cautivos. ¿Quién es un cautivo? Es alguien que está preso, no solamente tras unas rejas, sino que está preso por unas cadenas de maldad, está preso por un vicio, está preso por una situación la cual no le permite ser feliz, la cual no le permite tener paz en su corazón. Pero de repente ese que está preso, ese que está malherido, ese que está quebrantado, ese que está atado espiritualmente con cadenas que él cree que no puede soltarse y liberarse, empieza a oír una noticia, y la noticia que empieza a oír es que Jesús vino a darle libertad a los cautivos. Que Jesús había venido para hacer cosas grandes, para sanar a los quebrantados de corazón, para darle la vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Él venía a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro, esto es el Nuevo Testamento, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es que delante de ellos tenían al Mesías prometido, el que tenía poder para hacer todas estas obras. Y la gente como que no lo entendía, como que no lo comprendía. Y de ahí en adelante ese es el trabajo que Jesús empieza a hacer. El ministerio de Jesús, si usted nota desde la profecía que nos hablaba al respecto de lo que Jesús haría, el trabajo de Jesús de aquí en adelante está encerrado en estos propósitos: en sanar a los quebrantados, en darle libertad a los cautivos, en darle vista a los ciegos, en poner en libertad a los oprimidos, en predicar buenas noticias, buenas nuevas de salvación. De ahí que los historiadores, los teólogos de épocas antiguas y modernas tienen que hablar y tienen que decir cosas maravillosas de Jesús. Tienen que hablar, y en sus libros, en sus escritos, han tenido que referirse a la obra gloriosa de Jesús. El historiador Philip Schaff, uno de los teólogos historiadores importantes que nació en Suiza y que tiene muchos libros y mucha historia correspondiente a los hechos de Jesús y a la historia del mundo en el aspecto teológico, describe la supereminente influencia que Jesús tuvo en la historia y la cultura del mundo. Y me llamó la atención la forma como habla de Jesús. Él habla en sus escritos: este Jesús de Nazaret, sin dinero ni armas, conquistó más gente que Alejandro Magno, César, Mahoma y Napoleón. Hombres importantes en el mundo entero, los cuales todavía se reconocen por sus obras estupendas. Este Jesús, sin ciencia, Él aportó más luz a asuntos divinos y humanos, más que todos los filósofos y eruditos combinados. Este Jesús, sin elocuencia de escuelas, desarrolló una palabra tan viva como nunca antes se habló ni se hablará.
Este Jesús produjo efectos más allá de oradores y poetas. Sin escribir una sola línea, provocó más plumas en movimiento y proveyó temas para sermones, debates, libros de enseñanza, obras de arte e himnos de alabanza, más que todos los grandes hombres de tiempos antiguos y modernos. Este Jesús partió la historia del mundo en dos. Él es Dios manifestado en carne. Él es el Dios que venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso hablar de Jesús esta mañana es un gran honor. Qué honor hablar de Jesús. Qué honor poder hablar de la historia de Jesús. Qué honor poder decirle a las gentes que hay uno que vino a libertar, que hay uno que vino a salvar. Qué honor y qué gran gozo es que uno como siervo del Señor pueda decirle a las gentes que no sufras más, que no estés más en el pecado, que no estés más oprimido, porque hay uno que vino para dar libertad, para romper las cadenas, y el testimonio somos nosotros. Estábamos encadenados, estábamos oprimidos, pero Él nos ha dado vida y vida en abundancia. ¿Cuántos tienen vida esta mañana? Y tenemos vida porque Él nos libertó. Antes no podíamos cantar con libertad. Antes no podíamos orar con libertad. Por eso cuando venimos al culto la gente se extraña un poco, porque aquí adoramos con libertad, porque aquí cantamos con libertad, porque los que venimos aquí entendemos que Él nos dio vida y nos dio libertad. Y cuando estábamos cautivos no podíamos adorar, no podíamos cantar con gozo, pero hoy somos felices y cantamos y adoramos a Dios. Ese mensaje tenemos que compartirlo con los amigos, porque Él nos ha salvado. El propósito del Señor para dar buenas nuevas a los pobres y para sanar a los quebrantados, que la palabra y la raíz griega es sintribo, que significa el quebrantado está aplastado, el quebrantado se siente despedazado, el que sufre se siente destruido. El que no tiene dónde ir se siente arruinado, no encuentra ninguna salida, se siente pisoteado, se siente molido, se siente triturado y se siente destruido de corazón. Eso es lo que significa en la raíz quebrantados. Y uno ve una humanidad en estas condiciones, aplastados, destruidos por el pecado, arruinados espiritual, económicamente, familiarmente, pisoteados por el maligno. Recuerde que el trabajo del maligno, la Biblia dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y nosotros tenemos que estar muy conscientes de esta realidad y que no respete el enemigo a nadie. Y que a los que tiene cautivos, ya no hay problema con los que tiene cautivos. Yo creo que hace un trabajo mucho más fuerte y hace un trabajo con mucho más ganas. Es contra la iglesia, contra los que nos hemos levantado y los que hemos sido restaurados por la poderosa palabra de Dios. Y que si nos descuidamos, hermano, el enemigo puede destruir nuestras propias vidas también. Pero los que hemos sido libertados y los que hemos recibido el gozo de la salvación, por eso es que hoy pregonamos la salvación de Jesús y anunciamos a Cristo y venimos constantemente a fortalecernos en su palabra. Él vino a pregonarle libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El impacto tan poderoso de la manifestación de Jesús al mundo partió la historia en dos, y de ahí en adelante se tiene que contar una historia que desde hace 2000 años viene impactando el mundo donde se cuenta y donde se predica el evangelio. Ahí hay gentes que se convierten, ahí hay gentes que se arrepienten, ahí hay gentes que son liberadas, y por eso la iglesia crece, crece y crece. Porque el movimiento no es humano. El movimiento al que nosotros pertenecemos no es un movimiento inventado por algún hombre o por algún filósofo o por algún hombre poderoso en la tierra, algún pensador. El movimiento que nosotros tenemos y el mensaje que predicamos lo trajo Jesús desde el mismo cielo. Por eso esta palabra toca y convence los corazones. Hoy tenemos aquí una representación del sembrador, que lo hicieron muy bien, hermano Gildardo y los de misiones, y se esforzaron aquí hablando de ese propósito, porque el primer sembrador fue Jesús de Nazaret.
Anoche leímos que el primer predicador fue él, el que se paró y dijo que después Juan fue encarcelado. Dice la palabra, Jesús vino predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el mensaje. Es un mensaje contundente. Es un mensaje que no nos da mucha elección, ¿sabe? Me refiero a elección a que eso es lo que el hombre debe hacer para salvarse. Si el hombre no lo quiere hacer, él le dará cuentas a Dios. Pero el mensaje es contundente, el mensaje es claro. Y ese no lo predicó ningún hombre, ese lo predicó Jesús de Nazaret. Que el hombre contienda con el mensaje y contienda con la palabra y se pare a decir: es que no me parece, es que me parece que es mucho, no es necesario tanto. Eso es problema del hombre. Pero Jesús vino a predicar el arrepentimiento. Es más, ¿sabe qué dice la palabra? Que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia. ¿Cuál ignorancia? Cuando el hombre no conocía a Dios, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ni siquiera le dejó elección al ser humano. Elección diferente a buscarlo a él para salvarse, me refiero. Y ahí es donde el hombre batalla con esa elección. Ahí es donde el hombre batalla con esa decisión. Y cuando el hombre batalla contra esa decisión, está perdiéndose estos beneficios. El beneficio de ser libre, el beneficio de ser libertado, el beneficio de ser perdonado, el beneficio de ser restaurado. Eso es lo que el hombre pierde cuando no recibe a Jesús en el corazón. Por eso, a más de nosotros tal vez rogarle a las personas que vengan al evangelio. Y yo hablaba con alguien que estaba muy triste porque su mamá, su papá no se convertían al Señor y había hecho una cosa y otra, y yo le decía: ya no te preocupes, sigue orando por ellos, que el trabajo nuestro es predicar la palabra, pero al hombre le toca tomar una decisión. Es el hombre quien decide si quiere salvarse o no quiere salvarse. Y si el hombre decide que quiere salvarse, dará el paso por encima de lo que sea e independiente a los pensamientos personales y de los demás, y buscará la salvación por su propia cuenta. Eso determinará la salvación de su alma e inmediatamente el mejoramiento de la calidad de vida. Y creo que le importa poco al Señor esta mañana lo que el hombre piense humanamente. A veces el hombre se llena de pensamientos humanos, personales y hasta religiosos y tradicionales. Pero eso fue lo que Jesús vino a combatir. Jesús vino y nos dijo: o te arrepientes o te condenas. Y eso suena fuerte, pero esa es la palabra de Dios. A nosotros nos la predicaron y nosotros lo entendimos, la recibimos y Él nos libertó y nos dio vida. Por eso todo el que se encontró con Jesús tuvo un encuentro y una experiencia maravillosa. No solo Jesús vino a hablar un mensaje contundente para que el hombre se salvara, sino que puso por obra lo que Él mismo enseñó. Y cuando Él habló del amor, que de tal manera amó Dios al mundo, que había dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Él mismo lo corroboró con sus hechos. Cuando yo veo un relato como el de la mujer adúltera, relatos como estos nos llaman la atención. Relatos como estos reflejan el inmenso amor de Jesús. Reflejan la condición de este Dios humanado que venía a hacer algo de más por la humanidad. La Biblia relata el episodio de la mujer adúltera, que conforme a la ley decía que toda mujer y todo hombre que fuera sorprendido en el acto mismo de adulterio tendría que ser sacado de la ciudad y en las puertas tendría que morir apedreado. Llama la atención que los hombres que quieren ejecutar la ley están al frente del juicio y encuentran a aquella mujer, la encuentran en el acto mismo de adulterio, y cuando la encuentran en el acto de adulterio la sorprenden, la asaltan, la humillan y la arrastran por la mitad del pueblo, y encuentran a Jesús, se la traen a Jesús. La Biblia a mí me dice que fue traída a Jesús. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron. Vamos a buscar a Jesús, el que predica tanto amor, a ver qué va a hacer aquí. Ese es el pensamiento del fariseo, del escriba. Vamos a ver qué hace Jesús, a ver si va a cumplir la ley o no.
Y entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Cómo ven la condición de la mujer? Por favor, recree la escena y mírela un momento. ¿Cómo cree que estaba aquella mujer? ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es la condición de ella? Está humillada, está acusada, su dignidad está pisoteada. Tal vez la han golpeado, tal vez la han arrastrado, tal vez no puede ni levantar su cabeza. Su vida no tiene sentido. ¿Sabe qué es lo que sorprende del fariseo? Estos escribas y fariseos que tenían la ley acomodada a su manera de pensar. De ahí, hermanos, la importancia de conocer la palabra de Dios y no acomodarla a nuestra vida, sino vivirla conforme Dios la ha diseñado. ¿Sabe qué decía la ley, la verdadera ley? Que tanto la mujer que era sorprendida en el acto de adulterio y el hombre debían ser apedreados. Pero encontramos a los fariseos creyéndose mejor que ella. Es uno de los principios fariseicos, cuando la persona se cree mejor que los demás, como dicen popularmente, se creen de mejor familia. Y porque se cree mejor que los demás, se cree con el derecho de juzgar, de atacar, y sin olvidar que tiene en su vida. Por eso Jesús dijo en otra ocasión: ¿por qué no le miras en vez de mirar la paja que tiene tu hermano en el ojo, por qué no te miras la viga que tienes en tu ojo? ¿Cómo suena eso? Como fuerte, ¿cierto? Es una palabra fuerte para los hipócritas. Los que se gozan hablando de los demás, creyendo que ellos son mejores que los demás. Ese es un principio fariseico, hipócrita, el que a veces asumimos en un momento dado, del cual el Señor no se agrada. Y eso es lo que está haciendo aquí este grupo de fariseos. La Biblia me dice en la ley que si fuere sorprendido alguno, miren lo que dice: acostado con una mujer casada o con marido, ¿quiénes morirían? Léalo otra vez. Ambos morirían. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Oye, ¿qué tal que esa ley todavía tuviera vigencia hoy? ¿Cuántos muertos habría? Uy. Afortunadamente estamos en la gracia, hermanos. Pero ¿sabe para qué lo hacían? Así que era, ¿qué dice aquí? Así que, así quitarás ¿qué? El mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, es decir, comprometida para casarse, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. Hablando de la fornicación también. Los dos, los apedrearéis, los sacan a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. Oye, qué ley tan fuerte, ¿no? Qué ley tan contundente, tan estricta. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre que había caído en el acto mismo del adulterio? ¿Dónde estaba? ¿No debía venir al lado de la mujer? ¿Qué dice? ¿No debían traerlo lo mismo? Ellos mismos no debían traerlo ahí al lado con ellos y le hubieran dicho a Jesús: Jesús, mira, este hombre y esta mujer fueron sorprendidos en adulterio. Pero solamente hablan de la mujer. Probablemente el hombre venía en medio de ellos, tal vez ahí camuflado. Y llama la atención que los hombres, puestos los ojos en Jesús, están esperando que Jesús actúe diferente. Están esperando que Jesús simplemente dé la orden, porque todos traen las piedras en la mano, todos vienen listos para golpear y matar a esta mujer sin ninguna consideración ni piedad, porque se creían mejor que los demás. Ellos pensaban que eran mejor que ella. Pero ¿sabe qué me sorprende a mí? Que la Biblia me dice que Jesús estaba mirándoles y de repente se agachó y empezó a ¿qué? Empezó a escribir en tierra. Los teólogos se gastan su tiempo tratando de pensar y de discernir qué escribiría Jesús en la tierra. ¿Qué sería lo que Jesús escribiría ahí en la tierra?
Algunos argumentando han dicho que lo que Jesús escribía ahí en la tierra eran los pecados de ellos mismos, porque Él les dice: si alguno de vosotros se siente libre de pecado, tire la primera piedra. Y esta es una frase contundente, hermanos. Esta es una frase que inmediatamente desarma los corazones de aquellos fariseos que sienten el toque y el golpe de la palabra y empiezan a pensar: uy, así, y yo también tengo pecados, probablemente yo también lo he hecho. Lo que pasa es que no me han visto, no me descubrieron. Probablemente yo también adulteré con alguien en mi corazón. Probablemente yo he actuado de alguna manera negativa y ahora estoy aquí acusando. Y Jesús les dice: si alguno se siente libre, si alguno realmente es mejor que esta adúltera, tire la primera piedra. Yo creo que aquella mujer, estando en esta condición, lo único que estaba esperando era ser golpeada. Pero en medio de eso, y estando ahí en el piso humillada, ella lo que empieza a oír es que empiezan a caer cosas, pero al suelo. Yo creo que cuando esta mujer empieza a oír que están cayendo las piedras, empieza a pensar: uy, ya llegó la hora, llegó el momento. Pero lo que estos hombres empiezan a hacer es a soltar las piedras y empiezan a retroceder y a irse del lugar, porque sus conciencias fueron atacadas. La palabra, que es más viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, penetró hasta partirles el alma y discernió en ellos la hipocresía que había en sus corazones. Realmente no eran mejores que ella. Realmente no eran mejores que ella. De ahí que esta mañana podemos también nosotros rescatar de esta enseñanza que cuando vayamos a hablar de alguien, tenemos que pensar si realmente está bien o está mal. Porque a veces no somos mejores que aquellas personas de las que hablamos, y hasta les dañamos la imagen y hasta nos creemos mejores que ellos. Y cuando asumimos esa actitud, recuerde una cosa esta mañana: que con la vara que mides, eso se nos olvida siempre que caemos en esa condición. Se nos olvida que con la vara que uno mide a otro, después no tienen consideración con uno. Porque eso fue lo que hizo Jesús, públicamente. Jesús eso es lo que hace. Vienen los fariseos y le dicen: mira, esta es una pecadora, esta es una prostituta, la sorprendimos, la vimos. En la ley dice que hay que matarla. ¿Tú qué dices? Y Jesús, ¿qué les dice? Ustedes son unos hipócritas. A ver, tire la primera piedra el que se sienta libre de pecado. ¿Qué hicieron inmediatamente? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Con la misma vara, con la misma vara de la ley, con la misma vara de querer que la mataran, que quedara mal. Ahora los que tienen que quedar en evidencia son ellos, porque yo imagino que el pueblo iba detrás. Esto fue un espectáculo. El pueblo tenía que ir detrás, las gentes tenían que estar rodeando lo que sucedía, y cuando están rodeando lo que sucede, están atentos y pendientes de cómo se resolvería el asunto. Cuando Jesús los pone en evidencia, ¿cómo quedaron aquellos fariseos? Quedaron avergonzados, quedaron en ridículo públicamente, porque fue tan viva y tan poderosa la palabra de Dios que realmente los desarmó y les discernió sus pensamientos. Ahora lo que resta es lo que sucede con la mujer, porque la mujer está ahí rendida, pero Jesús le dice: está tirada en el suelo, y Jesús le dice: ¿dónde están los que te acusaban, mujer? Parece que ella oye una voz gloriosa, una voz especial, y yo estoy convencido que hasta la voz de Jesús era maravillosa. ¿Usted no? Yo creo que el tono de la voz de Jesús tenía que ser especial. Él era Dios, y cuando Él hablaba tenía que oírsele muy bonito. Cuando Jesús hablaba, cuando Jesús aparecía en la escena, algo tenía que cambiar la escena, y era hasta su tono de voz. Yo imagino mirando a esta mujer con misericordia, yo la imagino mirándola y diciéndole tal vez ahí cerca: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Con un tono suave, las últimas palabras que ella oye hacia ella es que eres una adúltera, eres una pecadora, tienes que morir, tienes que ser apedreada, te vamos a llevar y te vamos a matar. Y ahora está oyendo la voz, otra voz suave y tenue que le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Yo creo que ella está ahí muy preocupada.
Yo creo que está muy preocupada. Yo creo que en esa condición trata de levantar su mirada y trata de mirar hacia algún lado. Y parece que ahí mirando, nota cómo la cantidad de piedras quedaron alrededor de ella. Y va mirando la gente que seguro a lo lejos, ya van hacia lo lejos, ya se van viendo allá. Tal vez alcanza a ver y nota cómo sus pasos se van alejando hacia lo lejos. Ninguno te condenó, es la pregunta del Señor. Ninguno te condenó. Aquellos que te querían matar no te pudieron matar. Tal vez ella le dice: no, Señor, ninguno me condenó. Y Él le dice: ni yo te condeno, pero escúchame bien, vete. ¿Y qué? Escúchame bien, vete y no peques más. Hay muchas cosas para resaltar de este encuentro. Una mujer que, por cierto, y elegí unas mujeres como ejemplo para esta predicación precisamente porque Jesús lo que está haciendo es dignificando a la mujer. Que la mujer hacía parte hasta del inventario, por decirlo así, de las posesiones del marido en aquel tiempo. Y en medio de esto, el Señor tiene encuentros diferentes con mujeres, a las cuales dignifica, a las cuales levanta, a las cuales pone en un lugar especial, dándoles a entender que también las ama y que vino a morir por ellas también. Por eso toda mujer que sufre, toda mujer que tiene problemas, toda mujer desesperada, toda mujer atribulada, lo acabamos de ver, toda mujer oprimida, tiene una bendición si se acerca a Jesús. Tiene una bendición si recuerda que Jesús vino a libertarla, a curar sus heridas y a hacer algo especial. Vete y no peques más. ¿Cuál es la condición de Jesús? Vete y ¿qué? Porque el que se encuentra con Jesús tiene un impacto con Él. Pero ¿qué dice el Señor? No peques más. Porque si vuelvo y incurro en el pecado y mi vida sigue en el pecado, probablemente si la vuelven a sorprender en el acto de adulterio, ya Jesús no va a estar por ahí para salvarle la vida. Ya Jesús no va a estar por ahí para intervenir. Solamente vete y no peques más. Cambia de vida, cambia el rumbo de tu comportamiento y de tu vida. En otra escena encontramos a una mujer llamada la Magdalena. Y esta Magdalena era una prostituta. Y era una prostituta y llama la atención que también se encuentra con Jesús. La Biblia me dice que se encontró con Él y la libertó de 7 demonios que estaban poseyendo su vida. Y cuando se encontró con Él y fue libertada de 7 demonios, esta mujer empieza a pensar que ella quiere hacer algo por Jesús, quiere darle algo a Jesús, quiere ofrecerle algo a Jesús. Eso es lo correcto después de encontrarnos con el Señor. El que se encuentra verdaderamente con Él quiere seguirle, quiere servirle, quiere hacer su voluntad. Está pensando qué debo hacer. Esa era la incógnita y era una de las acusaciones de los fariseos contra Jesús. ¿Quién es este hombre? Este anda por allá con las pecadoras, con las prostitutas. Este anda por allá con la gente mala, con la gente que realmente no es un buen ejemplo para la sociedad de este entonces. Pero la Biblia dice, ¿sabe qué le dijo Jesús? Que los enfermos no tienen, que los sanos no tienen necesidad de médico, pero que los enfermos tienen necesidad de médico. Y Él había venido a sanar a los quebrantados de corazón. ¡Qué misericordia y qué esperanza tan grande! Esta mujer está pensando en hacer algo, prostituta. ¿Y sabe qué está haciendo ella? Una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa de un fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Llama la atención la intención de ella. Ella está pensando, tengo que hacer algo por Jesús. Quiero darle algo al maestro. Quiero darle algo por lo que ha hecho en mi vida. Y la escena de los 7 demonios que poseían la vida de ella, yo me imagino bastante compleja. Esos eran los cautivos y oprimidos por el diablo, a los que el Señor había prometido venir a liberar. Por eso esta mañana yo quiero decirle que ninguno de los que viene a oír la palabra de Dios continuamente y ya sabe quién es el Señor, no debe estar bajo la influencia del maligno, no debe estar bajo ninguna atadura, porque Jesús vino a romper las ligaduras de maldad. Y por eso uno tiene que estar como atento a eso cada día. Yo tengo que estarme haciendo un análisis en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia y a mi alrededor. ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Cómo me comporto?
¿Cómo actuamos diariamente y qué circunstancias? Porque a veces cuando menos pensamos hay unas influencias del enemigo que nos están afectando y a veces uno ni cree que es el enemigo. A veces sí, a veces no. Pero a veces sí el enemigo es el que utiliza. Y si tiene que utilizar alguno de nosotros, también lo va a utilizar si nos dejamos. Pregúntele a Pedro. Cuando Pedro se dejó utilizar ¿y qué le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí, ¿qué? Es una escena muy fuerte para Pedro, inolvidable. Y en algún momento el que dice que tiene el poder de Dios y el que tiene la sabiduría y el que tiene el conocimiento puede caer, hermano, bajo la influencia del mal. Y en eso tenemos que estar alerta y atentos, porque ninguno que tiene el nombre de Jesús en su vida y el Espíritu de Santo en su vida debe estar bajo ninguna opresión del maligno, porque a libertad nos llamó el Señor. Entonces la pecadora empezó a pensar en hacer algo diferente. Empezó a pensar en hacer algo para demostrarle a Jesús que estaba agradecida con él por la liberación que le había hecho. Un comportamiento que nosotros lo entendemos en esta mañana. Un comportamiento especial. ¿Sabe qué hizo? Decidió irse a la tienda donde fabricaban los perfumes y empezó a pensar allá, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es comprar un frasco de alabastro. Una cosa era el frasco y otra cosa el perfume. Y parece que las dos cosas eran costosas. Habían diferentes gamas de precios entre el frasco y el perfume también. Y ella vino y llegó a la tienda y empezó a decir, yo quiero que me vendan un perfume. Véndame el mejor. Yo veo al hombre de la tienda de los perfumes, déjenme un poco recrear viéndola y pensando y diciendo, esta es la prostituta, porque en los pueblos se conocen las prostitutas. Ellas no tienen problema, ellas están afuera, porque ese es el trabajo que hacen. Y no tienen ningún problema con eso. Pero ya cuando se relacionan frente a la sociedad, ya hay un estigma y una situación terrible para ellas. Y eso es lo que está pasando con ella. Y está ahí pensando y pendiente, véndame un perfume de alabastro y quiero que me lo den en un frasco bien especial. Quiero que este perfume sea de nardo puro, el mejor que ustedes tengan. Tal vez ni siquiera le ponían atención, pero de repente dijo, mire, yo tengo 300 denarios. ¿Sabe cuánto equivalían 300 denarios? Era el salario de un año, un denario por día se ganaban. 300 días el calendario hebreo y esta tiene 300 denarios. Es decir, tiene el sueldo de todo un año. Y más o menos calculando en nuestro tiempo, el sueldo de todo un año nos puede dar más o menos que unos 7 millones. 650. 600 por 12. 12 por 6. Más o menos, bueno, me faltó. ¡Casi 8 millones! ¿Usted se imagina llegar a una tienda de perfumes y que usted entre así como no muy elegantón? Usted llega normalito y llegue usted por ahí y le pregunte ¿cómo se llaman esas muchachas las asesoras que se llaman? ¿Las qué? La asesora comercial. Y usted entra y aquí un trono, ¿cómo se llama el almacén que queda aquí en el Éxito de San Pedro? La Riviera. Y entonces desde que usted entra ahí, usted va entrando y usted ¿qué percibe? ¿Cuántos perfumes hay? Y usted empieza a pensar, entonces salen ellas con unas paletas. ¿Y qué hacen? ¿Qué empiezan? Y entonces algunos le averiguan hasta el pH para ver cuál es la fragancia que realmente le conviene y debe tener, que no sea muy ácida, que no sea muy dulce. Uy, ya sé un poco de perfume. Debe ser que tengo una madre que trabaja con eso. Es lo que yo oigo por ahí. Y entra usted a la Riviera con 8 millones de pesos en el bolso. Y usted dice, vengo a buscar un perfume fino. Así, como de qué precios tiene acá. Y entonces lo miran a usted arriba abajo y dicen, tenemos de 100,000. Le miran a uno el bolsito por ahí. ¿Ah? Pues hay, ¿no tiene algo mejor? Sí, hay uno como de 250. Así te hacen uno como mala cara. Y entonces uno dice, ¿me puede dar una fragancia? ¿Me la deja como oler? Sí, bueno, olfatear, bueno. Entonces vienen y le hacen a uno así.
¿Sí o no? Pero no tiene algo mejor. ¿Cómo de qué precio? ¿Cuál es su presupuesto? 8 millones de pesos. ¿Cuánto? 8. Siga, por favor, siga, ven, bien pueda. Venga, siéntese, por favor. Le provoca agua, Tinto. Niña, venga, por favor, atiéndala. Venga. Atiéndala, por favor. ¿De cuál es que le gusta? ¿Cuál quiere? Mire, yo quiero que me den un perfume. El más caro, tengo entendido, en ese tiempo era el de nardo, pero eso sí que sea, y a ella habla diferente, eso sí que sea puro. Que sea nardo puro. Pero todo eso que ella está pensando, lo está pensando no para aplicárselo a ella. Es que ella está pensando, tengo que llevarle el más fino, el mejor olor, la mejor fragancia, porque este es para Jesús de Nazaret. Este tiene que superar cualquier fragancia. Este perfume tiene que superar cualquier ofrenda que le hayan dado a él. Y es una mujer. Esta es una oportunidad maravillosa para ella. Yo me imagino toda la tienda en torno a ella, tratando de buscarle y de encontrarle y darle lo que ella merecía. Y le dieron, y yo me imagino que le dieron una buena porción y le entregaron lo mejor que había en la tienda. Cuando esta mujer sale de ahí, ¿qué cree que se quedan pensando aquellos? ¿Qué irá a hacer con ese perfume esa mujer? ¿Será la prostituta, la de allá? ¿La de la esquina de allá? Sí, aquí ya todos sabemos. ¿Qué irá a hacer? Eso es que se va a embalsamar con eso para traer más clientes. Eso es que se va seguramente a utilizar algunas estrategias para eso. Pero mientras tanto ella va. ¿Cómo va ella? ¿Qué va pensando? ¿Dónde está Jesús? Jesús está en la casa del fariseo. Ahora, ¿qué voy a hacer cuando yo llegue allá? Porque de seguro cuando yo llegue no me van a dejar entrar. Pero yo me voy a dar los medios para poder entrar. Pero que yo me encuentro con Él, que yo le entrego este perfume, se lo entrego. Que yo realmente lleno de este perfume, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a ungir porque Él se lo merece. Dice la Escritura que llegó cerca de la casa y que estaba allá por entre las ventanas, por entre la puerta mirando, y de repente se dio cuenta que Jesús estaba ¿qué? Sentado. Jesús está sentado y le están ofreciendo una buena porción, seguro de cordero, un plato especial en la época. Tal vez está comiendo cordero Jesús a la mesa con el fariseo, con los publicanos. Están los discípulos ahí, todos están así como a la altura, se sienten muy bien y cómodos allí. Pero entre tanto, en medio del olor que había a pollo, tal vez el olor que había a cordero, por ahí está una mujer pensando: yo tengo que llegar donde está ese Jesús, yo tengo que encontrarme con Él. Oh, qué bendición, qué propósito tan especial es el que tiene esta mujer, que ya no es pecadora, es una mujer arrepentida y convertida por la gloria y el encuentro con Jesús, pero que ahora quiere darle algo a Jesús, ahora quiere encontrarse con Él en agradecimiento a Él. Qué diferente a aquellas personas que aún Jesús, cuando les habla, cuando los ha sanado, cuando les ha mostrado su gloria, todavía se ven indiferentes, todavía se ven de lejos, todavía como que sí, como que no, pero como que no me acerco del todo. En contraste con esta está dispuesta a llegar a los pies de Jesús, porque su propósito era llegar a los pies de Jesús. En un momento dado, cuando estos estaban seguramente un poco descuidados, dice la Biblia, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Yo veo a una mujer, Jesús está de espaldas, notan el texto, estando detrás de él a sus pies. Tal vez Jesús estaba sentado de espaldas aquí a la puerta en una mesa, sobre la mesa estaban ahí comiendo y él está en una silla detrás cuando ella lo sorprende. Yo me imagino cómo abre la puerta abruptamente y cuando se dan cuenta, en unos cortos pasos, esta mujer está tendida a los pies de Jesús y está enjugando sus pies con sus cabellos y está llorando y está al mismo tiempo ungiéndolo y regando sus pies y su cuerpo con el perfume de alabastro. Inmediatamente el olor que había en la sala, el olor que había en la casa se cambió por un olor diferente, un olor extraordinario, un olor a nardo, el nardo más puro y más fino de la región. Era que una mujer había venido a darle algo a Jesús. Hay una reacción de parte de un hombre. Mire cómo reacciona este hombre.
tenía que ser el Judas, tenía que ser el ladrón del Judas. Y dijo uno de sus discípulos, viéndola ahí a sus pies: Judas el Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál era la actitud? Egoísta, envidioso. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino ¿por qué? Sino porque era ¿qué? Ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas era un ladrón. Y está revirando y está pensando: no, ese dinero lo acabaste de desperdiciar aquí. 300 denarios, 8 millones de pesos, y se los regó a Jesús en los pies. ¡Qué pérdida tan grande! Oh, ¿y cuán lejos puede estar una persona de Jesús aún estando cerca de él? Estos son los contrastes que uno encuentra en la palabra de Dios. Por eso yo he tratado de enseñarle a la iglesia y donde voy a que tenemos que ser maduros. Porque si a Jesús entre los 12 uno le salió ladrón y lo entregó, ¿cuántas cosas más pueden pasar entre nosotros? Y no nos deben sorprender. A veces no nos dejan de sorprender. Ay, a veces uno dice: pero ¿cómo es posible? Sí es posible, y muchas cosas más. ¿Cuál es la tarea nuestra? Que no seamos nosotros, mantengamos nosotros vivas nuestra profesión. Mantengamos viva la convicción y seamos fieles a Dios conforme a su palabra, para que no estando tan cerca de Él terminemos lejos, estando frente a la presencia del Señor. Ahí había un ladrón reclamando y pidiendo y pensando: ¿cuánto me había podido robar de los 300 denarios? ¿Cuánto me había podido yo sacar de ahí? Eso es lo que está pensando. Mientras él está pensando, ¿qué está haciendo la mujer tendida a los pies de Jesús? Ella no está pensando en otra cosa que adorarlo, que glorificarlo y que darle la honra y la gloria. Los que debían ungir a Jesús, que eran los sacerdotes y los ancianos, en vez de adorarlo, procuraban matarlo. En contraste con María, una mujer que no sumaba, una mujer lo unge como rey, preparándolo para la sepultura, porque esa era una de las costumbres en Israel. Había que prepararlo antes de la sepultura, y esta, sin saberlo, acaba de ungir a Jesús para prepararlo a la sepultura. Recuerde que el día que Jesús murió no alcanzaron a ungirlo, pero ya María, la ex prostituta, ya lo había ungido. La que menos esperaba, la que menos sumaba, estaba rendida a los pies de Jesús, llorando y dándole una ofrenda especial. Dale un aplauso al Señor. ¡Qué enseñanza tan grande la de la María! ¡Qué enseñanza tan grande la de la Magdalena! ¿Cómo nos enseña hoy? ¿Cómo nos habla hoy a nosotros? Para que nos comportemos de la manera correcta. Todo aquel agradecido, si hay uno agradecido con el Señor, debe estar rendido a sus pies. Si hay uno agradecido con el Señor, debe aprovechar cada momento para rendirle la honra y la gloria a Él, para tener un encuentro personal con Él. Déjeme decirle que el resultado de esa ofrenda fue esta: la respuesta de Jesús. Jesús les dijo, ¿a quién les dijo? A los apóstoles, y sobre todo al Judas ladrón, le dice: ¿por qué molestáis? Yo me imagino, ¿no? Mire la escena, Jesús ahí y la mujer ahí tirada, pegada de los pies de Jesús. Porque cuando yo me encuentro con Jesús, yo no quiero soltarme de Él. Yo no me puedo soltar de Él, porque yo sé quién es Él, y por eso me aferro a su presencia. Y están los otros: hey, mujer, no molestes a Jesús, párate de ahí, mira cómo malgastaste el dinero. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Esto es regaño. Esto es otra cosa. ¿Cómo se atreven a molestarla? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Miren la trascendencia de lo que hizo la Magdalena, sin saberlo. Y Jesús la está... ¿Dónde pone Jesús a la mujer?
Y mire lo que va a pasar. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, allá en Canaima, después de 2000 años, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella, para que se sepa que una mujer es prostituta salvada por Jesús, derramó su alma y un perfume de alabastro a los pies del que la salvó y la libertó. Alabado el nombre de Jesús. Qué experiencia más hermosa, qué experiencia más gloriosa, qué comportamiento más especial el de esta mujer, qué comportamiento más especial el de una mujer despreciada y desamparada y tal vez aislada de la sociedad, pero que ahora tuvo la fortuna, al igual que la mujer adúltera, de encontrarse con Jesús y de poder tenerlo a él frente a frente. El que tiene a Jesús frente a frente